Dicen que hay casas que no solo guardan paredes, sino historias que nunca aprendieron a morir. En lo alto de las montañas de Oaxaca, una viuda y sus 3 hijos llegaron buscando refugio. Pero lo que encontraron fue algo que nadie en el pueblo se atreve a mencionar en voz alta, algo que provoca silencio cuando se pronuncia, algo que todos recuerdan, pero nadie quiere aceptar. Esta es la historia de una familia que, sin querer, despertó una verdad que había sido enterrada hace años. Una verdad capaz de unir o destruir. Si alguna vez has sentido que o mundo guarda segredos invisibles, que o destino às veces te escolle mesmo cuando você não quer, entonces esta historia es para ti. Prepárate para escuchar lo que siempre se quiso callar. En los amaneceres fríos de Puebla, cuando las montañas todavía se vestían de neblina y el aire olía a pan recién salido de los hornos callejeros, Lucía Hernández se levantaba en silencio. Era una mujer de piel oscura y mirada profunda, de esas miradas que siempre parecen estar sosteniendo o escondiendo algo. Hacía apenas unos meses que la muerte había entrado en su casa sin permiso, llevando consigo a Mateo, su esposo, su compañero, su sostén. Nadie en el barrio supo cómo consolarla. Nadie sabía qué decirle y los silencios se hicieron más pesados que las palabras. Lucía había decidido continuar, no porque quisiera, sino porque no tenía opción. Sofía, su hija mayor de 13 años, había empezado a observarla con una mezcla de preocupación y madurez dolorosa, la que se aprende demasiado pronto. Emilio, de 10, se esforzaba por actuar como el hombrecito de la casa, pero sus ojos delataban miedo. Y Valentina, la pequeña de 6 años, dormía abrazada a una muñeca hecha con retazos de tela y olor a hogar, como si aún esperara que un día Mateo regresara y la alzara en brazos como antes. Cada día, antes de que el sol cruzara el horizonte, Lucía amasaba la masa de maíz con manos cansadas pero precisas. Sabía exactamente cuánta sal poner, cuánta manteca usar para que los tamales alcanzaran la textura justa. Era lo único que podía controlar en su vida ahora. La comida, el sabor, el paso de sus pies sobre el empedrado húmedo mientras recorría las calles gritando con voz suave pero firme: tamales, tamales calientitos. Y aunque algunas personas le sonreían, otras la miraban con esa mirada que mezcla lástima con distancia, como si ser viuda fuese contagioso, como si la tristeza se pudiera heredar con apenas un cruce de ojos. Las cuentas se acumulaban sobre una mesa pequeña de madera astillada. El alquiler estaba atrasado. La comida era medida cuidadosamente. Frijoles, un día sí, otro día no. Arroz, cuando alcanzaba. Carne solo cuando alguien en el barrio estaba de fiesta y compartía un poco. Lucía había aprendido a sonreír incluso cuando el estómago le dolía, porque el llanto frente a los hijos le parecía un lujo cruel. Pero era en las noches cuando la verdad la envolvía, cuando los niños dormían, cuando el silencio se convertía en su único testigo. Lucía tomaba la camisa vieja de Mateo, esa que aún conservaba un rastro de su olor, mezcla de jabón económico y sudor de trabajo honrado, y la apretaba contra el pecho. No lloraba con gemidos, lloraba con respiraciones cortas, casi invisibles, como si tuviera miedo de que el mundo se rompiera si escuchaba su dolor. La vecindad murmuraba. Algunos decían que era admirable cómo seguía adelante. Otros que seguramente Mateo había dejado problemas. Uno, incluso, insinuó que una mujer tan fuerte y bonita no tardaría en encontrar otro hombre. Las palabras viajaban de boca en boca, y aunque Lucía ignoraba la mayoría, había noches en que esas voces se mezclaban con sus propios pensamientos y dolían más que el frío. Un día, después de regresar de vender tamales en el mercado El Alto,
con los pies hinchados y un cansancio que le llegaba hasta los huesos, Lucía encontró algo inesperado en la puerta de la casa, una carta oficial, sellada, demasiado elegante para alguien como ella. El papel era grueso, de esos que solo se ven en oficinas importantes. Sus manos temblaron antes de abrirla. La leyó una vez, luego otra y otra más. La casa se quedó en silencio. Incluso el viento pareció detenerse. Mateo había dejado una herencia, una casa antigua en las montañas de Oaxaca, una casa perteneciente a un tío lejano del que Mateo casi nunca hablaba, un hombre del que la familia siempre evitaba mencionar más de la cuenta. Lucía sintió el corazón acelerarse. No era esperanza lo que sentía, era algo más denso, más oscuro, como una pregunta que nadie quería responder. ¿Por qué Mateo nunca le dijo nada? ¿Por qué esa casa reaparecía justo ahora cuando todo parecía derrumbarse? Ella sostuvo la carta contra el pecho, igual que hacía con la camisa del esposo. Pero esta vez, en lugar de lágrimas, sintió una punzada de miedo. Esa casa no venía sola. Venía acompañada de algo que aún no tenía nombre. Los días siguientes a la llegada de la carta fueron de silencio inquieto dentro de la pequeña casa de Puebla. Lucía la guardaba doblada con cuidado dentro de una lata donde antes guardaba monedas sueltas. La leía cada noche como si las palabras pudieran cambiar, como si en algún momento pudiera aparecer una nota escrita por Mateo explicando lo que nunca dijo en vida. Pero nada cambiaba. La tinta permanecía igual. La ausencia también. Lucía intentó encontrar respuestas entre los familiares de Mateo, primero con la cuñada, una mujer nerviosa que apenas podía mantener los ojos fijos en ella cuando mencionó al tío de Oaxaca. Sus manos se movían inquietas, como si buscara algo invisible en el aire. Dijo apenas que el tío era solitario, que era mejor no hablar del pasado, que ciertas cosas debían quedarse como estaban. Otro pariente murmuró algo sobre conflictos con el pueblo, sobre cosas raras que hacía en la casa. Ninguno explicó nada. Todos evitaban los detalles como si fueran brasas encendidas que podían quemarlos al tocar. Lucía comprendió que no obtendría respuestas. Y aún así, la decisión parecía haberse tomado por sí sola. El alquiler vencería en 3 días. No había dinero suficiente. Las cuentas se acumulaban. Los tamales ya no bastaban. La idea de ser desalojada con 3 niños se convertía en una sombra cada vez más grande, una sombra que se sentaba con ellos durante la cena y los observaba dormir. Partir hacia Oaxaca no era un plan, era un instinto de supervivencia. Empacó poco, un par de mudas para cada uno, algunos cobertores gastados, las herramientas para preparar masa y la foto familiar que había quedado sobre el altar pequeño donde aún ardía una veladora para Mateo. Sofía ayudó en silencio, con movimientos lentos y precisos, como si entendiera que lo que estaban haciendo no tenía vuelta atrás. Emilio corría de un lado a otro buscando cualquier cosa que pudiera ser útil. Valentina preguntaba si papá estaría en la casa nueva. Lucía guardó la respuesta en su garganta, porque decirla en voz alta la habría roto. El viaje comenzó en un autobús viejo, de asientos rígidos y ventanas que no cerraban bien. La carretera serpenteaba entre montañas, campos secos y pequeñas comunidades donde la vida parecía haberse detenido hacía años. La respiración del viento era fría y densa. Durante largas horas nadie habló. Los niños miraban por la ventana, intentando entender si estaban dejando atrás la tristeza o cargándola consigo. Al caer la tarde, otro autobús, más pequeño y aún más ruidoso, los llevó por caminos de terracería. Las piedras repiqueteaban debajo de las llantas como si quisieran empujar el vehículo hacia atrás. El cielo se pintó de naranja profundo y Lucía sintió como algo se apretaba dentro de su pecho.
Era miedo, sí, pero también una chispa de algo parecido a destino. Cuando llegaron al pueblo, el silencio fue casi inmediato. No un silencio de paz, sino uno cargado de miradas. Miradas que pesan, miradas que examinan, miradas que juzgan. Algunas mujeres, desde sus portales, tomaron de la mano a sus hijos y los acercaron al cuerpo, como si la familia recién llegada trajera algo peligroso. Un grupo de hombres conversaba cerca de la pequeña plaza. Cuando vieron a Lucía, interrumpieron la charla en seco. Sus ojos se siguieron moviendo, pero sus cuerpos permanecieron inmóviles, como estatuas vivas. La casa estaba al final de un camino polvoriento. Era grande, de paredes gruesas y cal descascarada. Las ventanas tenían marcos de madera antigua y el techo parecía sostener años de viento y lluvia. No era una casa abandonada, pero tampoco era una casa que recibiera visitas. Parecía estar esperando, de pie, callada, como una mujer que ha visto demasiado y ha aprendido a guardar sus historias. Lucía sintió un escalofrío leve. Sofía tomó su mano sin decir palabra. Emilio, sin embargo, parecía maravillado. Sus ojos brillaban al ver que por fin tenían un lugar amplio, un espacio que no oprimía. La puerta principal se abrió con un gemido largo, como si la casa respirara por primera vez en años. El olor era a madera húmeda, polvo antiguo y algo más. Un aroma oscuro, difícil de nombrar, como recuerdos guardados demasiado tiempo. Pero a pesar de todo, había algo cálido allí. Una especie de presencia silenciosa, no amenazante, sino vigilante. Como si la casa, en lugar de rechazar, estuviera reconociendo. La noche cayó rápido. No hubo risas, no hubo palabras. Cada uno buscó un rincón donde descansar. Lucía se sentó en el suelo, apoyada contra la pared, observando la casa a oscuras. No sabía si había encontrado un refugio o había sido llamada a una historia que llevaba años esperando por ella. La primera mañana en la casa fue distinta a cualquier otra que Lucía hubiera vivido. El frío parecía nacer del suelo, subiendo por las paredes como si la casa misma estuviera respirando un pasado que no terminaba de soltar. El aire tenía un olor a madera antigua, humedad y algo indescriptible, como si los recuerdos se hubieran quedado atrapados en el polvo. Las ventanas dejaban entrar una luz tenue que más parecía un susurro que una claridad verdadera. Lucía se levantó antes que los niños. Caminó descalza sobre las tablas que crujían bajo sus pies, como si cada paso despertara un eco guardado por años. No había muebles modernos, solo mesas pesadas de madera oscurecida por el tiempo, sillas que parecían haber presenciado silencios prolongados, y fotografías colgadas en las paredes. Rostros serios, ojos profundamente arraigados a la tierra y a la historia de esa casa. Entre ellos, el del tío. Su mirada no era fría ni dura, era vigilante, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Sofía fue la primera en unirse a ella. Caminó lentamente, observando los retratos. Era la que más parecía sentir el ambiente, como si tuviera una sensibilidad que los demás aún no comprendían. No habló. Solo posó su mano en la de su madre, y ese gesto simple fue más consuelo que cualquier palabra. Emilio, por su parte, estaba fascinado. Su curiosidad infantil rompía el clima denso. Recorría la casa como si fuera un bosque lleno de secretos por descubrir. Abría cajones, examinaba utensilios antiguos, preguntándose para qué servían. A diferencia de Lucía y Sofía, él no sentía temor, sentía descubrimiento. Valentina, pequeña y silenciosa, llevaba consigo su muñeca de trapo. Caminaba cerca de su madre, mirando todo con ojos grandes, como si la casa fuera demasiado grande para caber dentro de ella.
Al mediodía, mientras recorrían la cocina, con sus paredes de adobe, su fogón antiguo y sus repisas llenas de frascos vacíos, Emilio notó algo, una puerta. No una puerta normal. Estaba detrás del mueble de la cocina, casi oculta. La madera que la cubría estaba vieja, pero la cerradura no parecía tan antigua. Tenía un brillo leve, como si alguien la hubiera usado no hacía tanto. Lucía sintió cómo algo se revolvía dentro de su pecho. No era miedo, no exactamente. Era algo más profundo, una intuición antigua, como si su propio cuerpo murmurara una advertencia. Emilio intentó abrirla, pero la puerta se negó. La cerradura tenía óxido, pero se mantenía firme, como si resistiera no solo fuerza física, sino la intención misma de conocer lo que había del otro lado. Lucía le pidió que la dejara así. Su voz fue suave, pero sus ojos estaban cargados de una tensión inexplicada. Algo en la casa la observaba, o eso sentía. El día transcurrió entre polvo limpiado, objetos organizados y un silencio que parecía demasiado vivo. La casa no era un lugar abandonado, era un lugar que había estado esperando. Esa sensación se hacía cada vez más fuerte. Cuando cayó la noche, los niños se durmieron uno junto al otro, envueltos en cobijas que Lucía había llevado desde Puebla. La oscuridad en la casa era espesa, como si el silencio la moldeara. Lucía no logró dormir. Los pensamientos se arremolinaban en su mente. La carta de herencia, la extraña actitud de los familiares, el silencio del pueblo, la puerta cerrada detrás de la cocina. Pasadas unas horas, escuchó algo. No era el viento, no era la madera acomodándose. Eran pasos, pasos lentos, pesados, caminando desde el piso inferior. Lucía sintió su respiración detenerse. Se levantó sin hacer ruido, como si el silencio fuera un cristal que podía romperse. Bajó las escaleras con la cautela de quien se acerca a un recuerdo. La cocina estaba oscura, pero la puerta oculta. Estaba entreabierta. La cerradura, que horas antes parecía firmemente cerrada, ahora colgaba floja, como si hubiera cedido por voluntad propia. Un leve hilo de aire provenía del interior, mezclado con un aroma tenue a hierbas secas. Lucía no cruzó el umbral. No aún. Solo observó. La puerta respiraba, como si la casa la empujara a entrar, pero ella retrocedió lentamente, sin quitar los ojos de ese punto oscuro. No había nadie en la cocina, no había figuras, no había voces, pero la casa había dejado claro algo. Los secretos no estaban dormidos, solo esperaban ser escuchados. La mañana llegó sin aviso, gris y silenciosa, como si la casa hubiera pasado la noche despierta. Lucía se levantó con el recuerdo vivo de la puerta entreabierta, aunque al bajar a la cocina encontró la cerradura nuevamente en su lugar, como si nada hubiera pasado. Por un momento pensó que todo había sido una ilusión provocada por el cansancio, pero una sensación persistente en el pecho le decía que no lo había imaginado. Decidió que era tiempo de enfrentar lo que había detrás de esa puerta. Mientras los niños jugaban afuera, Lucía movió el mueble que la cubría. No fue difícil, como si la casa misma colaborara. La madera crujió y una nube de polvo viejo se levantó. La llave seguía puesta en la cerradura. Giró con un chasquido suave, casi respetuoso. Al abrir la puerta, el aire que salió era frío, pero no desagradable. Era el olor de cosas guardadas, de tiempo detenido. Dentro había una habitación pequeña, iluminada apenas por una ventana alta. Las paredes estaban llenas de repisas, frascos con hierbas secas, algunos etiquetados a mano con nombres que Lucía había escuchado antes en boca de su abuela: ruda, manzanilla, árnica, hierba del sapo. Sobre una mesa larga había cuadernos gruesos con tapas de cuero ya gastado.
Lo que más llamó su atención, sin embargo, era una caja de madera tallada que reposaba en el centro de la mesa, como un corazón dentro de un pecho. Lucía se acercó con cautela, sintiendo que sus pasos tenían un peso especial en ese espacio. Abrió la caja. Dentro, cuidadosamente ordenadas, había decenas de cartas, cartas dobladas muchas veces, algunas con manchas de lágrimas, otras con escritura temblorosa, otras con tinta firme y enérgica, pedidos, súplicas, confesiones. Don Vicente, por favor, mi hijo no se cura. Le ruego, no tengo a quién más acudir. Si usted no me ayuda, no sé qué será de nosotros. Le advierto que si no cumple lo prometido. Ese último tipo de carta tenía un tono distinto. Amenaza, envidia, desesperación. Lucía entendió entonces quién había sido el tío de Mateo. Un curandero. Uno que no solo sanaba cuerpos, sino secretos, dolores, culpas. Y eso, en un pueblo pequeño, podía convertir a alguien en santo o en enemigo. Junto a las cartas había fotografías antiguas, familias frente a la casa, niños sosteniendo amuletos, mujeres con ojos cansados pero agradecidos. Y allí, entre todas, una imagen que congeló el aliento de Lucía. Mateo, muy joven, casi un adolescente, de pie junto al tío. Ambos sonreían, pero la sonrisa no era ligera. Era la sonrisa de quienes compartían algo profundo. Algo que los demás no sabían. Lucía volteó la fotografía. En el reverso, escrito con 1900, letra firme. Algunos secretos curan, otros destruyen. La frase se sintió como un hilo tensándose dentro de ella. Mientras sostenía la foto, escuchó pasos suaves. Sofía estaba en la entrada de la habitación, con los ojos muy abiertos, como si también hubiera sentido esa energía latente. Sofía se acercó, con un temblor en la voz que no venía del miedo, sino del descubrimiento. Ella dijo que, mientras jugaba afuera, había escuchado a dos mujeres del pueblo hablando. Decían que el tío no murió simplemente por soledad o enfermedad. Decían que su muerte fue silenciosa, sin velorio, sin despedidas, sin rezos, como si la comunidad hubiera decidido olvidarlo, como si su nombre hubiera sido retirado de la memoria colectiva, como si su muerte hubiera sido un mensaje. Lucía sintió frío en la espalda, no frío de temperatura, sino de comprensión. Había secretos en esa casa, secretos que Mateo conocía, secretos que él había llevado consigo sin decirle una palabra. Sofía apretó la mano de su madre. No lloró, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Lucía guardó la foto en su bolsillo, cerró la caja y volvió a colocarla en su sitio, como si supiera que la historia no estaba lista para ser revelada por completo. No aún. La puerta volvió a cerrarse detrás de ellas, con un sonido suave. La casa había mostrado una parte de sí, pero no todas las verdades se habían dicho, y Lucía ahora sabía algo con certeza. Lo que habían heredado no era solo una vivienda, era una historia partida, y cada fragmento traía consigo una sombra, una memoria, una advertencia. Los días comenzaron a organizarse en una rutina silenciosa, como si la casa marcara su propio ritmo y la familia tuviera que adaptarse a él. Lucía cocinaba temprano, limpiaba con cuidado cada rincón, como si la limpieza pudiera despejar también el peso emocional que se acumulaba en el aire. Las cartas, las hierbas y los cuadernos del tío parecían observarla desde la habitación, oculta, recordándole algo que aún no comprendía del todo. Los niños, por su parte, sentían el lugar cada uno a su manera. Sofía caminaba por la casa como si escuchara voces antiguas, como si los muros guardaran historias que ella podía oír mejor que nadie. Emilio recorría el terreno, se mezclaba entre los árboles, descubría piedras antiguas, símbolos grabados en rocas y objetos enterrados en el patio. Valentina jugaba cerca de la entrada, siempre mirando hacia el camino que llevaba al
pueblo, como si esperara que alguien apareciera. Una tarde, Lucía decidió bajar al pueblo para conseguir alimentos. Necesitaba maíz, sal, jabón y algunos trapos. Caminó junto a sus hijos por las calles estrechas. Las miradas la siguieron, igual de pesadas que el primer día. No eran miradas de odio, sino de algo más complejo: desconfianza, memoria, temor. El pequeño mercado estaba en silencio, como si las conversaciones se ocultaran apenas ella se acercaba. Lucía se paró frente a un puesto de verduras, esperando ser atendida. La mujer detrás del mostrador evitó el contacto visual. Fue entonces cuando alguien apareció detrás de ella, con una presencia que se hizo sentir incluso antes de verlo. Era el padre Samuel, un hombre alto, delgado, con la sotana ligeramente gastada y los ojos profundamente oscuros. No tenía una expresión cálida, más bien, su rostro parecía siempre estar evaluando, midiendo, clasificando. La saludó con una inclinación de cabeza. No sonreía. No necesitó decir mucho para dejar claro que sabía quién era ella, de dónde venía y, sobre todo, dónde estaba viviendo. Su voz sonaba calma, pero había algo en su tono que se clavaba bajo la piel, como una espina fina. Le habló de la casa, no de Mateo, no del tío, solo de la casa. Dijo que no era un lugar adecuado para criar niños, que había recuerdos, heridas, historias que era mejor dejar enterradas. Dijo que el pueblo tenía su manera de mantener la paz y que la casa había sido, en otro tiempo, el centro de muchas discordias. No era una advertencia explícita, era algo más suave, más peligroso, una insinuación. Lucía escuchó en silencio. Había aprendido que el silencio a veces era la única respuesta segura, pero no podía ignorar la forma en que el padre Samuel la miraba, como si ya supiera que ella descubriría cosas que él preferiría mantener enterradas. Cuando regresaron a la casa, el aire parecía más pesado, el camino había sido largo y los niños estaban cansados, pero algo en Lucía seguía alerta. Esa noche, mientras preparaba la cena, recordó las cartas, los cuadernos, la fotografía de Mateo con el tío. Todo parecía formar una trama invisible. La figura del padre Samuel apareció como un hilo oscuro que unía todas esas piezas. El tío había sido curandero, había ayudado a personas desesperadas, había visto y escuchado más de lo que cualquiera en el pueblo se atrevía a admitir. Y un hombre así podía convertirse en la esperanza o la amenaza de un pueblo. Lucía comprendió que el tío no había sido odiado por superstición ni por ignorancia. Había sido odiado por lo que sabía, y el padre Samuel había sido parte de ese pasado. Esa noche, Lucía se acostó, pero no durmió. Se quedó mirando el techo, sintiendo el peso de las paredes, escuchando los susurros que la casa guardaba. La familia había llegado buscando refugio, pero la casa llevaba demasiado tiempo esperando que alguien encendiera de nuevo su historia. Y lo que la historia tenía que decir no iba a ser fácil. El tercer amanecer en la casa llegó con un silencio más denso que los anteriores. El viento no soplaba, los árboles no se movían, ni siquiera las aves parecían acercarse al terreno. Lucía preparaba café con agua calentada sobre el fogón antiguo mientras observaba a sus hijos jugar en el patio con un intento de normalidad. A pesar de los esfuerzos, la casa parecía observar. Siempre observaba. Emilio, inquieto como siempre, había decidido explorar el terreno detrás de la casa. Allí el suelo era más oscuro, más firme, con raíces que salían como venas antiguas. Sofía lo observaba desde lejos, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Valentina jugaba sentada en el piso, dibujando con un palito figuras que solo ella entendía. Lucía pensaba en el padre Samuel, en su voz, en su mirada. Había una verdad incompleta detrás de él, como una sombra alargada que se extendía desde el pasado hacia el presente.
el tío de 1200. Mateo no había sido simplemente un hombre extraño, había sido alguien, y lo que él sabía había marcado al pueblo entero. Ahora, Lucía estaba allí, entre esas mismas paredes. Un grito interrumpió sus pensamientos, no un grito de dolor, un grito de descubrimiento. Emilio corría hacia la casa, levantando polvo con cada paso, sus manos embarradas hasta los codos. Sus ojos brillaban con algo que mezclaba emoción y miedo. Llamó a su madre y Lucía sintió que su corazón se apretaba antes, incluso de saber por qué. Detrás de la casa, enterrado poco profundo bajo tierra húmeda, Emilio había encontrado un cofre, no uno sencillo. Era de madera pesada, reforzada con hierro, y las bisagras lucían un desgaste que hablaba de años, de tiempo detenido. Sin embargo, el cierre no estaba oxidado, casi parecía reciente, como si alguien lo hubiera cuidado. Lucía sintió que sus manos temblaban. No era solo el hallazgo, era la pregunta detrás de él. ¿Quién sabía que ese cofre estaba allí? Abrieron el cofre juntos. Dentro había fajos de billetes viejos, algunos ya desgastados, otros perfectamente conservados. Había monedas antiguas, de esas que se coleccionan y valen más que su peso. Había joyas, una cadena gruesa de oro, un anillo con una piedra opaca, pendientes de plata labrada, pero más importante que todo eso, había documentos de tierras, mapas, escrituras, sellos notariales. Y encima de todo, una carta. El sobre tenía el nombre de Mateo. La letra era la del tío. Lucía respiró hondo antes de abrirla. No había espacio para el miedo. Algo más fuerte la sostenía. Si esta caja llegó a sus manos, es porque el ciclo ha comenzado de nuevo. No es solo una herencia, es una responsabilidad. Hay personas que se han alimentado de lo que no les pertenece durante años. Yo intenté detenerlo. Mateo también lo supo. Protéjanse. La letra firme terminaba con una firma apenas legible. Lucía sintió el suelo cambiar bajo sus pies. Mateo lo sabía. Mateo había guardado silencio, no por descuido, sino por protección o por miedo. Los niños se acercaron más, como si el cofre irradiara algo invisible que los envolvía. Sofía estaba inmóvil, entendiendo más de lo que decía. Valentina tomó la cadena de oro con delicadeza, como si la reconociera. Pero Lucía aún no había procesado la parte más importante. Ese cofre no era solo riqueza, era un detonante. Antes de que pudiera cerrar la caja, escuchó pasos en el límite del terreno. No pasos tranquilos, pasos que se detenían para observar. Pueblo, vecinos, rumores. La noticia ya se había esparcido. La casa ahora tenía valor y la gente lo sabía. Esa noche, Lucía no durmió. Se quedó sentada junto al cofre, con la carta en la mano, mirando a sus hijos dormir en un colchón improvisado. La luna iluminaba la casa como si la reclamara para sí. La montaña ya no estaba en silencio. Había despertado. Lucía, sin decirlo en voz alta, comprendió que todo estaba a punto de cambiar. No solo su vida, no solo la de sus hijos, el pueblo entero. Y la casa no había abierto sus secretos por casualidad. Los días que siguieron al hallazgo del cofre cambiaron el ambiente en el pueblo. No hubo necesidad de palabras, no hubo rumores audibles. Bastó el modo en que las miradas comenzaron a clavarse en Lucía cuando bajaba a buscar agua, o cuando los niños caminaban hacia la pequeña escuela. No era solo curiosidad, era codicia, era memoria, era resentimiento antiguo despertando. La casa, que antes parecía silenciosa, ahora vibraba con una tensión nueva. Los niños dejaron de jugar lejos. Sofía se mantenía más cerca de Lucía, como si presintiera algo. Emilio, aunque intentaba mostrarse valiente, observaba la puerta principal cada noche, esperando escuchar pasos.
y Valentina dormía con la muñeca apretada contra el pecho, como si tratara de retener algo que no sabía nombrar. Lucía guardó el cofre en la habitación oculta detrás de la cocina. Lo cubrió con una manta gruesa y trancó la puerta, como si eso pudiera protegerlos de lo que se había puesto en movimiento. Pero la casa no tenía llave para el miedo, ni para la ambición ajena. Una mañana, mientras Lucía colgaba ropa para secar en el patio, encontró un papel doblado entre la madera de la puerta. No tenía firma, no tenía amenazas directas, solo una frase escrita con una letra firme: esa riqueza no les pertenece. Lucía sintió un escalofrío, no por la frase, sino porque sabía exactamente de quién venía. El padre Samuel no se había vuelto a acercar a la casa, pero su presencia se sentía en cada esquina del pueblo. La gente lo escuchaba, lo seguía, lo obedecía. Y él había logrado que el temor hacia el tío se convirtiera ahora en sospecha hacia Lucía. Ese mismo día, Sofía regresó de la plaza con la mirada tensa. Se sentó en la mesa de la cocina y en voz baja contó lo que había escuchado. Unas mujeres hablando cerca de la iglesia decían que el tío de Mateo se había atrevido a denunciar algo que todos querían callar. Decían que el curandero había querido revelar que el padre Samuel desviaba las donaciones de la iglesia destinadas a las familias pobres, que manipulaba la fe para controlar las necesidades de la gente, que usaba el hambre como cadena. Entonces el tío murió, solo, sin velorio, sin campanas, como una persona que el pueblo había decidido borrar. Lucía sintió la respiración hacerse pesada. De repente, la figura del padre dejó de ser solo inquietante. Ahora era una amenaza real. Las cosas comenzaron a intensificarse. Primero, personas tocando la puerta bajo el pretexto de dar la bienvenida y mirando hacia el interior como quien busca algo escondido. Luego, ofertas disfrazadas de ayuda. Podemos encargarnos de las tierras si no sabe administrarlas. Quizás lo mejor para sus hijos es volver a Puebla. Una mujer sola no puede mantener una casa así. Las voces venían llenas de miel, pero eran serpientes. Lucía mantenía el rostro firme, respondía con cortesía mínima, cerraba la puerta siempre con llave. Pero cada noche, cuando los niños dormían, su corazón pulsaba con un ritmo acelerado. El peligro no venía del viento, venía de la comunidad. Una tarde, mientras Sofía buscaba leña cerca del arroyo, escuchó a dos hombres murmurar. Decían que el tío había guardado algo más importante que dinero, que la caja no era lo que el padre quería recuperar, que el secreto que el tío dejó podía cambiar la imagen del pueblo entero. Sofía regresó corriendo. No dijo nada al principio, pero sus ojos lo dijeron todo. Ya no se trataba de riqueza, era poder, memoria, historia. Esa noche, cuando el sol se había escondido detrás de las montañas y la casa parecía suspendida en una oscuridad espesa, se escucharon pasos fuera. No golpes, no voces, solo pasos, caminando lento, rodeando la casa como si midieran su estructura. Lucía apagó la lámpara. Sofía tomó la mano de sus hermanos. Emilio contuvo la respiración. Valentina se acurrucó bajo una cobija. Los pasos continuaron unos minutos más y luego desaparecieron. La montaña volvió al silencio, pero era un silencio lleno de advertencias. Lucía sabía que no podía huir, que si escapaba, el secreto quedaría enterrado nuevamente y la historia volvería a repetirse. El tío había muerto solo porque nadie tuvo el valor de enfrentar lo que todos sabían. Ella respiró hondo. Por primera vez desde la muerte de Mateo, entendió que su vida había cambiado no solo por la pérdida,
sino porque había sido llamada a continuar algo que comenzó antes de que ella llegara. La casa no era un refugio, era un campo de batalla, y la verdad, tarde o temprano, exigiría ser contada. La tensión en la casa comenzó a sentirse como una presencia más, algo que se sentaba a la mesa con la familia, que dormía detrás de las puertas, que respiraba en los corredores. Lucía ya no bajaba al pueblo si no era absolutamente necesario. Las miradas, antes silenciosas, ahora eran francas, afiladas, como cuchillos sosteniendo preguntas que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Las sombras de la tarde llegaban más temprano. Las noches se volvían largas. Emilio, siempre inquieto, había dejado de explorar lejos. Pasaba horas sentado, limpiando el mismo juguete de madera sin necesidad. Sofía caminaba con los hombros tensos, como si a cada paso cargara el peso de algo invisible. Y Valentina dormía abrazada a su madre, respirando con un miedo que no tenía nombre. Lucía pasó noches enteras pensando. El cofre estaba encerrado en la habitación secreta, pero ella sentía su peso incluso con la puerta cerrada. No era el dinero lo que la inquietaba, era lo que representaba. Era la vida que podría ofrecer a sus hijos, seguridad, futuro. Una oportunidad que ella nunca había tenido, pero también era una puerta abierta al peligro, a las memorias que el pueblo quería enterrar. Una madrugada, mientras todos dormían, Lucía bajó a la cocina. Se sentó en la mesa con los codos apoyados y la frente entre las manos. No lloró, pero la respiración le temblaba. Por primera vez desde que llegó a Oaxaca, permitió que el miedo se mostrara sin disfraz. Se preguntó si no sería mejor huir, tomar a los niños, vender lo que pudiera rápidamente, volver a Puebla o buscar otra ciudad. Empezar de cero, sin secretos, sin amenazas, sin expectación. Quizás la casa no era una bendición, quizás era una trampa. Pero al pensar eso recordó algo. Por primera vez desde la muerte de Mateo, los niños habían reído allí. Emilio correr, Sofía respirar sin vigilar cada peso, Valentina dormir con la sensación de tener espacio. Esa casa les había dado algo que no tenían desde hacía mucho tiempo, raíz. Y justo cuando ese pensamiento se aferraba a ella, la puerta principal fue golpeada. Un golpe fuerte, después otro, después silencio. Lucía se levantó con un sobresalto. Caminó hacia la puerta sin hacer ruido, con la mano temblando apenas sobre la madera. No abrió, solo escuchó. La voz llegó baja, pero clara, reconocible. Un tono que ya conocía demasiado bien. Lucía, era el padre Samuel. Necesitamos hablar. La madera separaba dos mundos. Lucía no respondió. No movió la mano, no respiró por un momento. El padre continuó. Sé que encontraste lo que el tío dejó, y sé que no entiendes lo que significa. Estoy aquí para ayudarte antes de que sea demasiado tarde. Había calma en su voz, y eso era lo que más la helaba. Lucía dio un paso atrás. El padre habló de nuevo. Mateo no te lo contó porque sabía que esto podía destruir a tu familia. El nombre de Mateo golpeó más que cualquier amenaza. Lucía abrió la puerta apenas un poco, lo suficiente para mirarlo a los ojos. El padre se inclinó hacia ella, su sombra larga bajo la luz tenue. Tu esposo se benefició del dinero del tío. Parte de ese cofre lo sostuvo a él. Él lo sabía, y tú no. El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso. Lucía sintió como su corazón se rompía no con ruido, sino con silencio. Un silencio que duele. El padre continuó. Él llevaba consigo una deuda moral, una deuda que ahora has heredado tú. Lucía cerró la puerta lentamente, no con miedo, con una tristeza que se asentó como un peso en los huesos. Subió las escaleras, entró en la habitación donde sus hijos dormían juntos. Sofía
Abrió los ojos apenas. No dijo nada. Lucía se acostó junto a ellos. No durmió. El dolor no vino por las amenazas externas. Vino de la revelación interna. El hombre que ella había amado tanto también había guardado silencios. Y esos silencios ahora estaban vivos dentro de esa casa. El amanecer encontró a Lucía despierta, con el cofre abierto frente a ella. No había lágrimas, solo decisión. La historia ya no era algo que le había sucedido. Ahora era parte de ella, y entendió algo que nunca había querido ver. No había manera de regresar, solo quedaba avanzar. La mañana siguiente amaneció con un cielo pesado, como si una tormenta estuviera a punto de caer aún sin nubes visibles. El aire estaba detenido, expectante. Lucía sabía que el momento había llegado. No podía seguir protegiendo la casa desde el silencio. El peligro no se marcharía solo. Había que enfrentarlo. Había que abrir la historia, aunque doliera, aunque costara. Sacó los documentos del cofre y los colocó sobre la mesa de la cocina. Las escrituras, los mapas de las tierras, las cartas con súplicas y amenazas, las fotografías, la carta final del tío. Todo estaba allí, expuesto como un corazón abierto. Sofía la acompañó en silencio. Sus ojos no tenían miedo, sino una fuerza tranquila. Había entendido que su madre no estaba defendiendo solo un hogar, sino algo más profundo: dignidad, verdad. Cuando el sol estuvo alto, se escucharon voces fuera, muchas, paso tras paso acercándose desde el camino del pueblo, como un río humano que se derramaba hacia la casa. Lucía respiró hondo. Sabía lo que eso significaba. El padre Samuel caminaba al frente, las mujeres lo seguían con rosarios entre los dedos. Los hombres, con brazos cruzados, miradas endurecidas por años de obediencia y silencio. Los niños se escondían detrás de sus madres. Lucía abrió la puerta antes de que alguien la tocara. No se escondió, no se defendió. Se sostuvo con los pies firmes en la tierra que ahora llevaba su nombre. El padre la observó largamente. Lo que guarda esta casa no traerá más que desorden, dijo con voz suave, casi paternal. Lucía no respondió con palabras primero. Tomó los documentos y los levantó para que todos los vieran. La verdad ya estaba aquí antes de nosotros, dijo finalmente. Solo estaba guardada. Mostró las cartas, los pedidos de ayuda, los agradecimientos, las amenazas. Mostró las escrituras a nombre del tío, tierras que él había administrado para repartir cosechas entre familias pobres. Mostró la fotografía del tío con Mateo y finalmente leyó en voz alta la frase escrita en el reverso: algunos secretos curan, otros destruyen. Un murmullo recorrió el grupo. No era sorpresa, era reconocimiento, como si todos, en lo más profundo, ya supieran. Lucía continuó. El padre Samuel desvió la ayuda de este pueblo, ustedes lo saben, y cuando el tío quiso hablar, fue señalado, fue callado, fue enterrado en silencio. Pero esta casa no guardó la historia para siempre. Los rostros se movieron, algunos bajaron la mirada, otros sintieron la vergüenza clavarse como espina en el pecho. El padre Samuel intentó hablar, pero su voz ya no tenía el mismo peso. Su autoridad se resquebrajaba como una pared vieja. Entonces, algo inesperado ocurrió. Una mujer mayor dio un paso al frente. Su rostro estaba cansado, sus manos temblaban. Su hijo había sido uno de los que el tío había curado años atrás. Ella lo dijo con voz quebrada pero firme. Luego otra mujer habló. Luego un hombre. Poco a poco, el silencio se rompió. La comunidad comenzó a recordar, no al tío como un brujo, sino como un hombre que intentó ayudar. El padre Samuel retrocedió. No hubo gritos, no hubo violencia, solo una caída lenta,
inevitable, la caída del miedo que había sostenido su poder. Lucía sintió que algo dentro de ella también se rompía. Mateo había callado por temor, por lealtad, por confusión, y ese silencio había sido herencia también. Pero ella no repetiría la historia. Lucía tomó una decisión que nadie esperaba, ni siquiera ella misma. No usaría el cofre para enriquecerse, no dejaría la casa convertida en trofeo ni en recuerdo. La casa se abriría al pueblo, se convertiría en un centro comunitario, un lugar donde los niños pudieran estudiar, donde los enfermos pudieran recibir cuidados básicos, donde la gente pudiera reunirse sin miedo, un lugar para sanar lo que había sido roto, como el tío había querido desde el principio, y como Mateo, en silencio, había querido proteger. Pasaron los años. Sofía se convirtió en maestra. Enseñaba a los niños del pueblo a leer, a pensar, a preguntarse. Emilio estudió medicina y regresó para atender a su propia comunidad. Valentina, dulce y firme, se volvió trabajadora social, ayudando a familias que necesitaban sostén. La casa seguía allí, las paredes habían sido pintadas, las ventanas reparadas, el patio lleno de risas, y en una de las paredes, colgada en un marco sencillo, estaba la foto del tío y de Mateo, no como secreto, sino como raíz, la historia que casi se perdió, la historia que se decidió contar, la historia que ahora curaba.